Bienvenidos una vez más a este estudio que estamos haciendo sobre Primera de Reyes. Nuestra serie se llama Reyes y Tronos. Vamos a estar estudiando más de 40 reyes en la historia de Israel y Judá. Estamos todavía en la etapa de la monarquía unida, es decir, donde el primer rey de esta monarquía es Saúl, el segundo David y el hijo de David, Salomón. Es la historia que está narrando ahora Primera de Reyes. Si te gustaría conocer más de la historia de Saúl y de David, puedes revisar en el canal de YouTube de Calvary Chapel Arequipa. No olvides suscribirte y todos los estudios están en esa plataforma. También en la parte de videos de Facebook, del fanpage de Calvary Chapel Arequipa. Así es que bienvenidos y si estás con tu Biblia en mano, te invito a que lo abras en el capítulo 8. Pero antes de eso, vamos a tomar un tiempo en oración. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella, porque sabemos que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar y para corregir a cada uno de nosotros para que estemos preparados para vivir en justicia. Gracias, Señor, por este tiempo y usa mi vida como instrumento en tus manos para compartir de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Muy bien. Bienvenidos a la Iglesia Calvary Chapel Arequipa. Una vez más, hoy vamos a seguir con este estudio del capítulo 8, la dedicación del templo. Ya estamos hablando acerca de cuando Salomón pasa 7 años construyendo el templo del Señor. Era una maravilla. Obviamente este templo no existe el día de hoy porque fue destruido el año 586 con Nabucodonosor. Antes de que Jesús venga a Belén o que nazca en Belén, tenemos el templo de Herodes, que es una reconstrucción de este templo, pero no se igualaba al templo de Salomón en cada detalle que trabajó, haciendo los objetos de oro, haciendo cada mínimo detalle aún de las piedras, lo hizo de una forma espectacular. Bueno, estamos ahora en la dedicación y hemos visto cómo Salomón trae el arca ahora a este lugar que tenía tres partes sencillas, aunque había más, pero era el patio, que se le llamaba, o el atrio, y este patio era de los gentiles y de las mujeres, y luego había el lugar santo, y luego en la cámara el lugar santísimo, ¿ok? Entonces, todo esto era algo que nosotros podíamos entender y ver, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuando Salomón dedica, pero ora en ese lugar, no en el lugar santo ni en el lugar santísimo, sino en el patio exterior, o al cual se le consideraba también el patio de las mujeres. Y tenemos que recordar que los judíos eran expertos en oración. Tenemos una foto de un judío, de un fariseo con un publicano en el tiempo de Jesús, y tenemos registradas sus oraciones en los evangelios sinópticos. Hoy los judíos oran en el muro de los lamentos, mirando o en dirección a el lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, el templo. Pero un día recuerda que cuando estos judíos estaban con Jesús, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es como cuando tú vayas a la Tierra Santa vas a encontrar orando a cada judío. ¿Y qué le podrías enseñar a orar a alguien que desde muy pequeño sabe qué es orar? O sea, para que alguien que está entrenado en la oración diga, enséñanos a orar, esto es algo que nos debe llamar la atención. Y Jesús les enseñó en ese momento y le dijo, tienes que decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Obviamente que no estaba dando una única oración, la cual tendría que ser repetida siempre, sino que había un modelo de oración en la cual Jesús primero lo que debemos de hacer es alabar y adorar
al Dios de los cielos, al Padre Celestial, antes de nuestras peticiones, antes de orar por nosotros y por los demás, y antes de orar por nuestras necesidades. Algo muy parecido sucede en esta petición de Salomón y lo vamos a ir viendo versículo por versículo. Así que estas dos partes que quedan de este capítulo, la primera es Salomón ora en la dedicación del templo y vamos a ir viendo que a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de cada uno de ellos y los voy narrando. Versículo 22 y vamos avanzando. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea en Israel extendió las manos hacia el cielo. Y esa era una de las formas que los judíos tenían para orar, las manos extendidas a los cielos y mirando hacia el cielo. Hoy tenemos posiciones diferentes para orar, pero ellos oraban así. Y el versículo 23 dice, y dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Lo primero que hace aquí Salomón me llama la atención porque adora al Dios de los cielos. Y ojo, que no todas las religiones, todas las religiones no adoran al mismo Dios, porque hay personas que dicen, no, pero si todos adoramos al mismo Dios, no. Salomón está diciendo al Dios único, porque sabes que no hay Dios como el Dios de la Biblia, que cumple sus promesas. Otros adoran al Dios de la religión, al Dios que está muerto y que necesitan una imagen para recordarlo. No, Salomón ora al Dios vivo. Jesucristo dijo, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Jesucristo está vivo, al tercer día resucitó y hoy se está sentado en su trono. Hoy está gobernando porque Él es el Rey de Reyes. Y a ese Señor, a ese Dios al que adoramos, al único Dios que puede salvarnos, y Salomón lo conocía. Siguiente versículo, 24. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. 25. Ahora, Señor, sigue haciendo sus plegarias, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta y me siguen, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. ¿Sabes qué? Dios siempre cumplió. Y Dios cumplió, siempre cumplió y cumplirá sus promesas en su tiempo. Y Salomón lo sabía y está diciendo, cumple tus promesas. Y ¿sabes qué? Dice, estoy viendo el cumplimiento hoy de tus promesas. Siempre cumplió y siempre cumplirá. El asunto es que tú tienes que conocer las promesas de Dios. No lo que tú has prometido a Dios, sino cuáles son las promesas de Dios para tu vida. Muchos de nuestros temores y nuestros miedos o nuestra angustia o nuestra preocupación se quitarían de nuestra vida si es que tú conocieras las promesas de Dios y te las apropiaras y entenderías que tu Dios es fiel. Dios es veraz, Dios es fiel y cumple sus promesas. Por eso Salomón lo sabía, dijo, ahora lo estoy viendo, porque Dios es el único ser en la tierra, que en todo el universo, que es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Una de sus promesas que hoy debemos de recordar es que Él dijo que iba a regresar por segunda vez. Y todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo, aún esta crisis de salud, estaba registrado en Mateo 24 y decía, estas son señales de que pronto está la venida del Señor. Así que esperamos esa promesa. Versículo 26. Dios de Israel confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Del 27 al 30 ahora Salomón pide a Dios habitar en el templo. 27. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Miren, es algo interesante lo que está diciendo Salomón. Es cierto que él ha construido ese templo en honor al nombre de Dios, pero él mismo entiende que Dios
no lo puede contener, no habita en ese lugar. O sea, el Dios creador del universo, el Dios creador de las estrellas, del sol y de las estrellas, el alfa o la redonda, la roja y todos los que están, el centauro. Miren, hay estrellas tan enormes y hay estrellas que su luz, nosotros las hace 100 años, después de 100 años podríamos decir, recién podemos ver la luz de esas estrellas. Y cuando todo se apaga acá, en la noche, en Arequipa todavía podemos ver las estrellas, ¿sabes? Yo me pongo a imaginar, digo, esa luz hace 100 años llegando aquí, 80 años, 70 años, imagínate. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender que Dios es soberano, que hace que se sostengan todas estas cosas? Y es más, que ha creado la tierra de una forma tan increíble y cada una de nuestras células, el ADN, cómo hemos sido formados nosotros, podrá habitar en un templo. Salomón mismo lo sabía, pero él decía, yo construyo un templo a tu honor y pido que habitas aquí, yo sé que vas a habitar, porque la revelación iba poco a poco, pero aún así en medio de esta revelación que iba poco a poco, hasta que Jesús vino y en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, llegará el día en que ni en este templo ni en el monte me adorarán, sino que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero ese Dios tan grande y maravilloso, no podía este templo contenerlo, porque Dios es inmensamente grande. La majestuosidad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, lo grande que es Dios, la supremacía de Dios, no podía estar en un lugar reducido. Pero el milagro, ojo, el milagro más grande es que es un Dios tan grande, desea hacer su morada dentro de nosotros. Dice hoy la palabra que somos templo de su Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros. Por eso es mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y no debemos de temer al enemigo ni a nada, porque ese Dios tan grande vive ahora en nosotros. Versículo 28. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia, que tus ojos estén abiertos de día y noche sobre este templo, el lugar donde tú decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. 30. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Lo único que me queda decir que al orar al supremo y único Dios, solo nos queda suplicar y pedir perdón. Miren que cuando yo les dije hace un momento, Señor, enséñanos a orar, es una oración de súplica, es una oración de perdón. No vemos a Salomón, ni a ninguno de los profetas, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan orando de la siguiente forma, que hoy son muy conocidas estas oraciones que dicen: yo decreto en el nombre de Jesús y declaramos esto y rompemos ataduras y hacemos lo otro y ordenamos en el nombre de Jesús. El Señor está obligado a hacer esto. Digo, ¿acaso no entienden ni han leído lo que dice la Escritura, ni han visto los modelos de oración? Ningún modelo de oración de la Biblia es de esa forma, queriendo ordenar al Creador majestuoso, supremo. ¿No entienden que somos sus criaturas? ¿No entienden que somos sus siervos? La verdad es que necesitamos recordar y regresar a la Biblia, donde la Biblia nos da las pautas para la oración, y si deberíamos de acercarnos, es la única forma de acercarnos al Dios majestuoso y supremo, decirle: Señor, ten compasión, Señor, te suplicamos, Señor, perdónanos. En medio de esta etapa de salud mundial que estamos viviendo, debería ser igual nuestra oración: Señor, ten compasión de nosotros. Señor, te suplicamos que ya pronto termine todo esto. Señor, perdónanos, ayúdanos. Por favor, ten misericordia de nosotros. Porque hay personas
tristemente por la televisión, han decretado la muerte del coronavirus, han decretado y declarado que ya se detiene y que no va a correr por otros países. Pero ¿sabes qué? Cada día cuando mira las noticias, hoy en nuestro país están aumentando de 2000 en 2000, en otros países de 500 o de 1000 en 1000. Entonces, ¿es que sus oraciones no los escucha Dios o no funcionan? No, es que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso regresemos a la Biblia y Salomón nos enseña este momento de cómo podríamos dirigirnos al Señor. Versículo 31 al 32, y vamos a leer el 31, pero el 31 hasta 32, Salomón pide que Dios oiga a su pueblo en el templo cuando haga un juramento. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido, absuelva al inocente y vindícalo por su rectitud. Versículo 33 al 34, Salomón pide a Dios que oiga a su pueblo en el templo cuando esté derrotado. Vamos a leer el 33. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar a tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Miren, tengo una imagen del templo, del patio, es el que está ahí en las partes exteriores, y donde Salomón estaba haciendo esta oración, es lo que está frente a lo que se llamaría el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Esos patios amplios son considerados los patios de los gentiles, que más adelante les voy a explicar. Esta flecha que ven ahí, patio de los gentiles, y el patio donde estaba orando Salomón es la flecha más pequeñita y que también se consideraba el patio de las mujeres. 35. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado. Mira, de 35 al 40, Salomón pide que Dios oiga a su pueblo en el templo en tiempos de plaga y de hambre. Así que cuando él dice, le estás afligiendo porque has cerrado el cielo y no llueva, porque recuerden que la lluvia era como la señal de la bendición de Dios, porque era un pueblo que vivía de la agricultura. Si hoy no hay lluvia, muchos agricultores van a estar tristes, y aún nosotros. Pero es como que les cortaran el trabajo, hoy como si tú estarías perdiendo el trabajo. Deberías de orar y suplicar al Señor. Cuando venga la sequía, miren como en esta imagen, Salomón pide que se acuerde el Señor de su pueblo. 36, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, que tu pueblo Israel guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú le diste a tu pueblo por herencia. Cuando llegaba la lluvia era señal de alegría. ¿Sabes por qué? Porque la cosecha iba a recibir lo que necesitaba, lo suficientemente de agua, e iba a crecer una buena cosecha. Así que la bondadosa respuesta de Dios hacia nuestro arrepentimiento solamente viene de su gracia y no de su justicia, porque si no, estaríamos sufriendo demasiado castigo o la ira de Dios. Pero es la gracia del Señor que está pidiendo Salomón. 37. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad. Miren, las pestes malograban, las langostas malograban la cosecha, el hambre no es nada bueno, pero venía cuando no había la lluvia. Hoy estamos enfrentando también en muchos lugares hambre y necesidad. Cuando vinieron y sitiaron la ciudad de Jerusalén con Nabucodonosor, ese es un cuadro que queda, o aún dicen la enfermedad. Hoy enfrentamos este virus llamado el COVID-19 que está llegando a nuestro país. ¿Qué pide? ¿Qué pide Salomón? Versículo 38.
si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica? Miren, Salomón dice que si estén donde estén y extienden sus manos en dirección a ese templo, esta es una foto del Muro de los Lamentos un día, el Shabbat. Cuando vayas allá vas a ver la cantidad de personas, pero otros días todos oran en lugar que se llama el Muro de los Lamentos. ¿Y qué crees que hacen? Lo hacen en dirección al templo. Desde ahí surge la costumbre de orar en dirección al templo, y Daniel también lo hacía y muchas personas lo hacían. 39. Óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, pues puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Lo que está diciendo Salomón, hermanos, es que cuando haya situaciones difíciles, hambre, angustia, pestes o plagas o hambre o enfermedades, y si ellos se arrepienten, óyelos tú, perdónalos. Muchas personas me han preguntado si este virus es la ira de Dios, si esta plaga o esta enfermedad, esta pandemia, es porque Dios está castigando a la humanidad. La verdad es que no podemos llegar a conclusiones cuando la Biblia no ha llegado a conclusiones, pero evidentemente sí existieron en la humanidad y Jesús dijo esto. Pero si en caso fuese, deberíamos pedir perdón al Señor como iglesia, como personas, y recapacitar y reflexionar. Señor, ¿qué nos quieres enseñar en medio de esta situación? Si por esta pandemia, si termina esta pandemia y tú sigues siendo el mismo cristiano, yo creo que tú no necesitarías una pandemia, sino 40 años en el desierto como estuvo Moisés, o que quizás más de un año cuando estuvo Noé. Si tú no aprendes y reflexionas sobre qué es lo que Dios te quiere enseñar, y en lugar de estar preguntando el por qué vino esta plaga, o por qué viene este virus, o por qué viene esta pandemia, como cristianos deberíamos estar preguntándonos ¿para qué? ¿Qué deseas, Señor, de mi vida en este momento? Quizás tus valores y tus principios estaban en otras cosas materiales o algunas cosas que estaban desviándote del propósito divino de la misión de Dios. Y Dios quiere que tú regreses. Dios quiere que tú te afirmes. Dios quiere que estés en su presencia y que salgas alguien diferente. Porque sabes que 40 años lo tuvo que llevar al desierto a Moisés. Dios, para que entienda, porque era poco terco, quién era él, Moisés, y quién era Dios. Jesús fue llevado 40 días. Noé fue llevado más de un año con su familia. Hoy pasamos varios días ya. Y deberíamos de preguntarnos, ¿para qué, Señor? Perdónalos, trata a cada uno según su conducta, dice Salomón. Yo creo que Dios nos está tratando a cada uno según nuestra conducta. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es quien escudriña el corazón y Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito, pero deberíamos de salir de esta pandemia espiritualmente fuertes, firmes, sólidos y con compromisos serios de cumplir la misión de Dios. Pero si ha pasado y no has aprendido y vas a seguir con tu tibieza espiritual, vas a seguir así como simplemente viviendo tu cristianismo, todo diríamos débil, mediocre, pues no has aprendido nada. Hoy es el tiempo de fortalecer nuestra fe, de pedir perdón al Señor, de suplicar al Señor, porque Dios nos va a tratar a cada uno conforme a nuestra conducta. Es decir, Dios trata a cada uno conforme a su conducta y actitud del corazón, porque Él es testigo y juez de nuestros actos. Tú no le puedes engañar a Dios. Tú no puedes decir, no, yo no tengo la culpa. No, sí, porque Dios sabe qué haces y qué no haces. Y encima es juez. 40. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Del 41 al 43, Salomón pide que Dios oiga en el templo al extranjero.
Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a su pueblo, a tu pueblo Israel, pero que, atraído por tu fama, ha venido de tierras lejanas. 42. Entre paréntesis, en efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder cuando ese extranjero venga y ore en este templo. Y lo que está pidiendo Salomón es lo que decía Isaías 56:7. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Versículo 43. Óyele tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. Y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Mira, todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. Evidentemente en el templo, ahora esto se conocía como el patio de las mujeres donde está la flecha señalando, y lo que está al costado se conocía como el patio de los gentiles. Entonces, ese patio era diseñado exclusivamente para que todas las naciones lo adoren al Señor. Pero algo curioso sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. En ese lugar se había convertido en feria, en mercadillo, en comercio. En Mateo 21, versículo 13, por ejemplo, dice: escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque cuando llegó el Señor, había mercaderes que vendían los animales para los sacrificios que costaban más caro dentro del templo y más barato afuera, pero el problema era que lo de afuera no estaba revisado por los sacerdotes y tenían que perder muchas horas y costaba el triple del precio, el cuádruple, 4 veces a los cambios de moneda, porque solo se debería de hacer en una moneda las ofrendas. Y cuando el Señor viene, dice, lo han convertido en cueva de ladrones, da un grito. Y empieza a reclamar a todos ellos que estaban haciendo negocios. Y, ¿sabes? Empieza a tirar las mesas, suelta a los animales y las monedas caen. Y cuando él dice, lo han convertido en cueva de ladrones. O sea, cuando ese templo perdió su propósito, no sirvió para nada. Por eso yo digo que cuando la iglesia no sirve en su propósito de adorar, orar y estudiar su palabra y cumplir la misión de Dios, entonces no sirve. Vuelvo a repetir, cuando la iglesia no sirve en su propósito de adorar, orar, estudiar la palabra y cumplir la misión de Dios, entonces no sirve. ¿Y sabes por qué? Porque para esto es la iglesia. La iglesia no es un lugar de diversión. Obviamente sí hay diversión, pero no es el objetivo. Tampoco es el objetivo. Tenemos que hacer una fiesta, sí, pero no vivimos toda la vida de fiestas. No vivimos toda la vida de comercio, porque la iglesia también tiene que ser sostenido por las ofrendas y los diezmos de las personas que han entendido su mayordomía. Y la iglesia debe de servir para orar, adorar, estudiar la palabra, cumplir la misión de Dios y no para el beneficio de una persona o de algunas personas. Cuando Jesús habló de este tema, los beneficiarios eran Anás, Caifás, los sumos sacerdotes y todo el comercio que había, el lugar que habían reservado para que los gentiles adoren al Señor, lo habían vuelto en cueva de ladrones. Ese templo en el cual estamos viendo nosotros, en el cual Salomón marcó ese territorio para los gentiles, perdió su propósito. Entonces yo digo, por esto no sirve si es que pierde su propósito la iglesia. Versículo 44 al versículo 53. Salomón pide que Dios oiga en el templo cuando salgan a la batalla y oren desde el cautiverio. 44, Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que has construido en honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica, y defiende su causa. 46, ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se lo lleven cautivos a otro país lejano o cercano. Y antes de continuar, miren, dices, no hay ser humano que no peque. O sea, eso es una realidad, porque no porque pecamos, o sea, no porque pecamos somos pecadores.
sino que pecamos porque somos pecadores. Juan decía en primera de Juan, dice, si decimos que no pecamos, lo hacemos a Dios mentiroso, ¿sabes? Pero lo que nos hace pecadores no es porque pecamos, sino que pecamos porque nosotros somos pecadores, tenemos esta herencia pecaminosa. Y solo la gracia del Señor, hermano, solo la gracia de Dios nos puede ayudar en nuestro pecado. Salomón lo sabía, dijo, no hay hombre que no peque. Pero primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Versículo 47. Si en el desierto, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Si se arrepienten, 48, y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, versículo 9, oye tú su oración y su súplica desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. Lo que les quedaba a ellos era orar, suplicar al Señor cuando habían sido llevados cautivos. 50, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos demuestren clemencia. Parece que en este pedido de oración, en estas súplicas de Salomón, estaba hablando de forma profética porque muy pronto iban a estar 70 años, no muy pronto, unos cuantos años pero más adelante, 70 años en Babilonia. 51. Pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. 52. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. 53. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Y ahí termina esta súplica y ahora Salomón ora, esta es la última parte de este capítulo, y dedica el templo. 54 al 61, Salomón ora por el templo. 62 al 66, Salomón dedica el templo y hace una fiesta. 54 vamos a leer. Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo, como les dije. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, él se levantó. Así estaba orando y se levantó. Y es interesante porque estaba orando de rodillas. Miren, le voy a pasar rápido, orar de rodillas. Esdras oró de rodillas en Esdras 9:5. Los salmistas nos llamaron a orar de rodillas. Salmo 95:6. Daniel oró de rodillas, Daniel 6:10. Muchos que llevaban a Jesús llegaban de rodillas, Mateo 17:14, Mateo 20:20 y Marcos 1:40. Esteban oró de rodillas en Hechos 7:60. Pedro oró de rodillas en Hechos 9:40. Pablo oró de rodillas, Hechos 20:36, Efesios 3:14. Y los primeros cristianos oraban de rodillas en Hechos 21:5. Jesús oró de rodillas en Lucas 22:41. Como yo les dije al principio, enséñanos a orar, les dijeron los discípulos al maestro. Como ven en esta imagen, Salomón estaba orando de rodillas y muchos lo hicieron. Tiene que ver mucho la posición o la actitud del corazón. Siempre ha sido esto una discusión, ¿no? Yo puedo orar en mi cama, yo puedo orar sentado, yo puedo orar parado. Los judíos normalmente oraban parados, pero muchas veces oraban de rodillas. Ahora, si yo puedo orar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, donde dice en la Biblia, mire, oramos con los ojos cerrados para no distraernos. No vamos a ser dogmáticos en la forma de orar, pero tenemos tan suficientes ejemplos de las personas que oraron de rodillas. Personalmente en mis devocionales me gusta orar de rodillas por el Señor.
pero no imponemos una forma o un estilo de orar, porque lo más importante es una actitud del corazón. Pero en medio de esa actitud del corazón, recuerda que si yo oraría en mi cama, de repente ya me dormiría más rápido, ¿no? Bueno, no sé. Y si oraría con la vista, digamos, o sea, o viendo, bueno, no estaría tan concentrado como yo cuando cierro mis ojos y clamo a mi Señor. La posición que nos muestra la Biblia son suficientes para poder darnos una idea. No somos dogmáticos porque sabemos que lo más importante es la actitud del corazón. Porque hay personas que pueden orar de rodillas, pero no se paran de esa oración y siguen siendo las mismas personas. Y eso no es lo que Dios nos enseña. Pero es un poquito para que ustedes puedan recordar este estudio de por qué Salomón oraba de rodillas y muchos oraron de rodillas. 55. Tenemos que terminar. Y puesto de pie, ahora se puso de pie, bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel diciendo: bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas sorpresas que hizo por medio de su siervo Moisés. 57. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone. 58. Que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que Dios les dio a nuestros antepasados. Qué interesante, dice cuando incline, y lo he subrayado o lo he marcado, nuestro corazón hacia Él, porque sabes que solo la gracia y la misericordia de Dios pueden hacer que el corazón del pecador se vuelva a Él. Esto se llama el milagro del nuevo nacimiento. Solo la gracia y la misericordia pueden hacer que ese corazón de ese pecador, de ese hijo rebelde, de ese esposo que no quiere conocer y saber nada de Dios, o de esa esposa que se ha ido, ¿sabes qué? Solo la gracia y la misericordia. Puedes orar tú y decirle así, enséñanos a orar, sí, mira este ejemplo, dile: Señor, haz que ese corazón se vuelva a ti, Señor. Podríamos orar de esta forma para ver resultados en lugar de estar orando de formas que la Biblia no nos enseña. Versículo 59. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel según la necesidad de cada día. 60. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. 61. Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. 62 a 66. Salomón dedica el templo y hace una fiesta. 62. Entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificios en presencia del Señor. Mire la misión de Dios. Dice, es que todo pueblo lo adore y lo alabe. Esa era la misión de Dios, porque dice ahí en el 61 que todos lo conozcan. Esa es la misión de Dios. Todas las naciones deberían de conocerlo y adorarlo. Pero ¿sabes qué? Hoy no todas las naciones lo conocen, porque como decía Pablo, ¿cómo podrán oír si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo podrán ir a predicar si no hay nadie quien los envíe? Y la meta no solamente es enviar a una persona, sino la meta de la misión de Dios es que esos pueblos, esas etnias, esos lugares le den la alabanza y la adoración al Señor. Cuando una persona alaba y adora a Dios de forma personal, lo demás se completa, es decir, ya es porque ya conoce del Señor, es porque ya entendió quién es Dios, es porque ya conoce la palabra, es porque ya conoce mucho de lo que es Dios, y por eso surge la alabanza y la adoración. Pero no pueden alabar y adorar si es que no conocen a Dios, y no pueden conocer a Dios si no hay nadie que les predique, y no puede alguien ir a predicar si no es que los envían. Pero aquí también se ve la misión de Dios de que sean una bendición. Israel debería ser una bendición a las naciones. Tristemente no la cumplieron. Pero Jesús lo cumplió y hoy manda a la iglesia para que lo cumplamos. 63. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Y ahí empezó los sacrificios. 64. Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. 65. Y así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días.
extendiéndola luego 7 días más. 14 días de fiesta entonces, en total, y a la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Por lo pronto, cuando miramos estas imágenes de Jesús, que también él estaba en una fiesta, porque algunos piensan que Jesús siempre tenía la cara seria, ¿no? O la cara triste. No, Jesús reía, Jesús bromeaba, Jesús estaba con sus apóstoles. Juan lo menciona, la primera aparición de Jesús en una fiesta tomando vino, ¿no? Las fiestas habían danzas judías. O sea, estar en la presencia de Dios es sinónimo de alegría y fiesta también. Pero eso no estoy hablando, oh, Jesús era borracho. No, no estoy diciendo eso, sino que cuando nos reunimos en su nombre, podemos disfrutar de alegría, de un cafecito, no sé, de una tortita, de una pizza. Y como decía un amigo, a veces en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que más personas han conocido al Señor en una mesa, con una pizza, con un café, con una torta, con un brownie o con un cupcake, que a veces en una calle, en una puerta, yendo y saliendo, porque las estrategias son diferentes. Pero es decir, nos podemos reunir y disfrutar del compañerismo, y esto es lo que hizo Salomón. 7 días más, 7 días, 14 días de fiesta, 66 y terminó. Al final Salomón despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Termino con estas conclusiones. Dios, siendo el ser más grande del universo, decidió morar en tu vida. Eso es el milagro del nuevo nacimiento. Segunda conclusión, el milagro de la salvación es que Dios conoce lo peor de ti y aún te sigue amando, porque Él dice, Él es el único que escudriña los corazones del ser humano. Dios conoce lo peor de ti, lo peor de mí, y ¿sabes qué? Eso no lo ha desanimado. Él sigue amándonos con un amor eterno. Tercera conclusión, si la iglesia no sirve, no sirve. Me llena de satisfacción y alegría escuchar de muchos de mis consiervos diciendo, como iglesia estamos armando canastas, paquetes o bolsas de comida, ayudando a los más necesitados. Y yo me pregunto siempre, ¿y dónde están los ateos, no? ¿Qué hacen por esta humanidad? ¿Qué están haciendo? Mientras la iglesia está sirviendo a su comunidad y está sirviendo a otros, los que criticaban a la iglesia, hoy no hacen nada. Pero si la iglesia no sirve en sus propósitos de orar, adorar y estudiar la palabra también, entonces tampoco sirve, porque no solamente esto es una parte, la misión de Dios es algo holístico y es una parte servir a la comunidad y al prójimo. Cuarta conclusión. Hoy podemos orar en cualquier lugar, en cualquier postura, pero lo más importante es la actitud en tu corazón al orar. Hermano o hermana que estás escuchando, al Señor le dijeron estos judíos, Señor, enséñanos a orar. Y aquí tenemos una forma. Ora, ora y ora. Si eres padre de familia, ora por tus hijos de esta forma. Pide por ellos, pide por su futuro. Pide para que Dios siempre more en sus vidas. Pide para que si en algún momento pecan, su corazón se vuelque hacia ellos. Ora y pide al Dios del Altísimo, ¿sabes qué? Que venga y more en tu casa. Si eres hijo, haz lo mismo. Terminamos con una oración, haciendo lo que nuestro Señor nos enseñó, y damos la gloria al Señor. Pero esa es tu tarea y tu responsabilidad de orar todos los días por tus seres queridos, como Salomón nos enseñó a orar con súplicas, con perdón, con misericordia. Vamos a orar. Señor, te suplicamos en este momento que tengas compasión de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra ciudad, del mundo entero, Señor. Sé que han faltado a tu nombre. Sé que muchos han negado tu nombre. Sé que el ser humano es pecador, es rebelde, está lleno de pecado. Pero pedimos por tu gracia y tu misericordia, líbranos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes como cristianos en nuestra fe y pasar este tiempo de pandemia.
pero te pedimos por aquellos que hoy están escuchando el mensaje del Evangelio. Te pedimos por la salvación de ellos y para que su corazón se vuelva a ti. Solo tú puedes hacer este milagro. Te pedimos por la salvación de nuestros familiares, amigos o personas que están escuchando esta grabación. Sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos y haz que pronto pase toda esta pandemia. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en los devocionales que estamos haciendo cada mañana. Si desean una copia escrita de los devocionales, solo escríbanos en el inbox de Calvary Chapel Arequipa. Y el domingo estamos estudiando la serie de Marcos. Nos vemos. Dios te bendiga.